Naturaleza de las cuentas, cuentas de primer dígito o clase. Dentro de ellas podemos encontrar clase 1, activo, clase 2, pasivo, clase 3, patrimonio. En el decreto 2650 de 1993 podemos encontrar el Plan Único de Cuentas, la cual nos dice que es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Según las NIF, un activo es un recurso controlado por la empresa, la cual espera obtener en el futuro beneficios económicos. Las cuentas de los activos son de naturaleza débito, porque aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Dentro de las cuentas de los activos podemos encontrar caja, bancos, cuentas por cobrar, inversiones, entre otros. Un pasivo, según las NIF, es un recurso controlado por la entidad a raíz de sucesos pasados, la cual espera obtener en el futuro beneficios económicos. Las cuentas del pasivo son de naturaleza crédito, porque aumenta por el haber y disminuye por el debe. Dentro de las cuentas del pasivo podemos encontrar obligaciones financieras, rete IVA, IVA por pagar, anticipos, proveedores, rete fuente por pagar, entre otros. Según las NIF, un patrimonio es la parte residual de los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los elementos del patrimonio son activo, pasivo y capital. Las cuentas del patrimonio son de naturaleza crédito, porque disminuyen el debe y aumentan el haber. Las cuentas de patrimonio son capital social, reservas de capital, valorización del patrimonio, superávit de valorizaciones, entre otros. ¿Qué son los ingresos? Un ingreso es toda la actividad que ingresa al ente económico, ya sea por la venta o prestación de un servicio que realice el ente económico por un tiempo determinado. ¿Cómo se clasifican los ingresos? Los ingresos se clasifican en actividades ordinarias o operacionales o no operacionales de otros ingresos. ¿Cuáles son las ordinarias? Son todos aquellos ingresos que se realizan por la actividad principal o operacional del ente económico. Los no operacionales son todos aquellos ingresos que no pertenecen a la actividad principal o al objeto principal del ente económico. ¿Qué son los gastos? Los gastos representan las obligaciones adquiridas o el dinero que se usa para la compra de un bien o servicio, sea tangible o intangible, por el ente económico. ¿Cuáles son los tipos de gastos? Tenemos gastos no operacionales y gastos operacionales. Los gastos operacionales son todos aquellos gastos que directamente no se usan para la compra de un bien o un servicio, pero sí para el funcionamiento del ente económico. ¿Para qué? Para que se garantice el funcionamiento óptimo de la misma. Ejemplo, tenemos los salarios, los arriendos, implementos de oficina, todos aquellos que pertenecen al funcionamiento del ente económico. ¿Cuáles son los gastos no operacionales? Los gastos no operacionales son aquellos gastos que no forman parte del objeto social o actividad principal del ente económico. Por tal razón no se incluyen dentro de un presupuesto. Ejemplo, están las multas, demandas, reemplazo de algún equipo por su depreciación. ¿Cómo se clasifican los gastos? Los gastos se clasifican en gastos fijos, gastos variables y gastos inesperados. Los gastos fijos son todos aquellos gastos que están permanentemente mes tras mes en el tiempo y no cambian. Ejemplo, el arriendo, salarios, servicios públicos. Los gastos variables son todos aquellos gastos que varían eventualmente, sean por semanas, meses, incluso hasta años. Ejemplo, están los impuestos, incentivos, que se le dé un bono navideño a una persona, eso es cada 12 meses. Los gastos inesperados son todos aquellos gastos que no podemos prever, pero sabemos que en algún momento pueden suceder. Ejemplo, un accidente, una hospitalización, cosas como esas. Buenos días, mi nombre es Lentini Tenas del grupo 27 del curso Epistemología, Teorías y Pensamiento Contable. Teniendo en cuenta los conceptos que anteriormente explicaron mis compañeras, yo les voy a hablar primero sobre la partida doble y la ecuación patrimonial explicada desde mi interpretación.
La partida doble es la que permite que exista un equilibrio en contabilidad, donde el haber debe ser igual que el debe. Esto quiere decir que la suma de los débitos debe ser igual a la suma de los créditos. Básicamente consiste en hacer un registro contable doble, pero en dos cuentas diferentes. Se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho del mismo valor, pero de naturaleza contraria. Cuando se presta dinero, por ejemplo, el que recibe el dinero prestado lo queda debiendo y el que lo da prestado queda con un derecho a su favor. Esto explica el principio básico de la partida doble, que dice que no hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Un ejemplo más específico, la empresa comercial SA compra mercancía por valor de 1.700.000. El registro sería el siguiente: en la cuenta inventario se registra 1.700.000 por el lado del débito y en la cuenta banco se registra 1.700.000 por el lado del crédito. En el inventario ingresamos una mercancía por valor de 1.700.000 y a la vez sacamos 1.700.000 del banco para pagar la mercancía. La ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial está fundamentada en el método de la partida doble. Esta permite tener un equilibrio en la medida en que lo que se tiene se debe, y es en la ecuación patrimonial donde se comprende la importancia y la esencia de la partida doble. La ecuación patrimonial o ecuación contable es el resultado de comparar el valor de los activos de la empresa y los pasivos o deudas con terceros, y el patrimonio o aporte de los socios. Se manejan con las siguientes fórmulas. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Activo menos pasivo es igual a patrimonio. Y activo menos patrimonio es igual a pasivo. Ejemplo. La empresa Marsella Asociados Limitada suministra la siguiente información. Posee 6 millones en cuenta corriente bancaria, 4 millones de pesos en equipo para oficina, 1.500.000 que debe cobrar por venta de mercancías, 14 millones de pesos en terrenos, debe pagar a proveedores 1.900.000 y un préstamo bancario por 2 millones. La pregunta es, ¿cuál es el patrimonio de la empresa? Bueno, primero se registran los datos que ya tenemos, que son activos y pasivos. Se registran los 6 millones de la cuenta corriente en los bancos, se registran los 4 millones en equipos para oficinas, se registra el 1.500.000 que se debe cobrar por venta de mercancía, los 14 millones que hay en terrenos. En Banco Nacional se registran los 2 millones debido al préstamo bancario que se tiene y el 1.900.000 de lo que se debe pagar a proveedores. Todo un total de 25.500.000 en activos y 3.900.000 en pasivos. Teniendo en cuenta la fórmula para calcular el patrimonio, que es activo menos pasivo, entonces se toman los 25.500.000 y se restan los 3.900.000 para un total de 21.600.000 pesos. Y nada, pues listo, eso ha sido todo. Espero que haya sido claro y nada, muchas gracias.